Buenas tardes, hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar cuáles son las políticas que se vienen para esta nueva etapa gubernamental. Invitamos a referentes de todos los partidos políticos, algunos por dificultades no han podido asistir, otros porque no lo tienen en su cartera aparentemente el tema de salud, porque cuando pedimos referentes ni siquiera ellos lo conocen. Vamos a presentar a quienes me acompañan hoy y comenzamos a abordar esta temática. Nos acompañan en este programa el licenciado Carlos Basalo, responsable de salud del Grupo Montserrat, que está trabajando la propuesta técnica de la fórmula Ricardo Alfonsín Javier González Fraga, y el doctor Carlos Javier Regazzoni, coordinador del equipo de salud de la Fundación Pensar de Mauricio Macri. Un tema complicado hablar de salud porque es muy amplio, ¿no?, el espectro. Me gustaría que ustedes nos sitúen un poco cómo ven la salud desde todos sus ángulos, tanto del tema público, privado, de las obras sociales, de la seguridad social, y de ahí en más cuáles serían los proyectos que pensamos aplicar. Bueno, sí, como bien tú dices, el tema es suficientemente amplio como para que terminemos hablando solamente de la cuestión de los hospitales, de los centros de salud o de las obras sociales, ¿no? La salud es un concepto mucho más amplio que incluye también comportamientos de la gente, ¿no? El riesgo y el tema de la responsabilidad de la atención está no solamente en los efectores, sino también en la misma población. Entonces hay que tener una mirada respecto de la salud lo suficientemente amplia como para involucrar también a la gente en esto, en políticas sanitarias, de autocuidado, de cuidado del riesgo, de educación para la salud, y por supuesto que en el momento en el cual tiene que existir una respuesta porque la persona perdió la salud, tener también un sistema preparado para poder dar esa respuesta, ¿no? Pero bueno, el concepto de salud es mucho más amplio del que a veces uno lo restringe. También tiene que ver con la investigación biomédica y las respuestas que se puedan dar desde la investigación científica a nuevas enfermedades, nuevas patologías, enfermedades raras. Es un tema muy complejo en ese sentido, ¿no? Cuando uno ya empieza a profundizar un poco, ¿no?, en el tema de la accesibilidad a las personas, ¿cómo ven ustedes el sistema, ¿no? Porque hay una clara diferencia entre el sector público y a su vez entre el sector privado, aquel sector de altos recursos y aquellos que apenas pueden ir a algún consultorio particular, a alguna salita pagando una cuotita. No es el mismo caso, ¿no? No, para mí incluso no pasa necesariamente porque sea público o privado, vale decir, no todo lo público es bueno y todo lo privado es malo, ni viceversa, sino que la fragmentación es muy grande. Ahora yo diría en general que la inequidad es el gran problema cuando uno ve el sistema de salud argentino y los resultados. La gran dificultad es que nosotros no podemos admitir tener casi 20 años de diferencia en la esperanza de vida entre las personas más humildes, que tienen menor acceso a la salud, y los sectores más favorecidos. El segundo punto es la ineficiencia. Argentina gasta una cantidad enorme de recursos en salud y a pesar de ello no obtiene menos resultados sensiblemente inferiores a lo que puede ser el caso de Brasil o de Chile o muchos países europeos que también son países de una manera muy similares a la Argentina, el caso de Hungría o de Polonia. Y después el tercer punto me parece, y recién lo mencionó el licenciado y creo que tiene mucha razón, nosotros estamos como perdiendo lo que tiene que ver con la excelencia médica, ese liderazgo, esa vocación por la... O sea, el sistema que produce los efectores, tanto médicos, enfermeros y todo el servicio técnico, da la impresión de que hay como una especie de pérdida de vocación por la
o de una carrera profesional lógica, algo que haga que la profesionalidad médica en Argentina vuelva a ser lo que una vez fue. Así que yo creo que ahí está un poco el diagnóstico final, ¿no? La falta de equidad, la falta de eficiencia y este problema de la excelencia. Y por último, y recién lo estamos hablando con el licenciado y creo que tiene mucha razón en eso, la cuestión del reclamo de la gente. En Argentina estamos con un momento de anestesia pública frente a la serie de dificultades que tiene nuestro país en términos de salud y no hay un reclamo suficientemente vehemente en ese sentido. Así que probablemente transformar la salud en una cuestión de conciencia pública, como una vez me decía Mangabeira, sea una de las grandes soluciones. Nosotros estamos hablando de una diferencia de 20 años en la expectativa de vida. ¿Entre quiénes? ¿Entre Capital Federal y qué provincia? Las brechas que hay entre Capital Federal y el Chaco, Formosa, algunas de las provincias más rezagadas en ese sentido, ¿no? Eso para hablar así de, a veces los números son... Ahora, desde el punto de vista de lo que conversábamos, el tema de la accesibilidad es un tema que marca y que muestra la inequidad que tiene este sistema, ¿no? Esta inequidad en donde conviven islas, en donde se hacen operaciones de última generación, con sectores que no tienen agua corriente y no tienen cloacas, ¿eh? Si no hemos podido llegar a ese piso al cual algunos países mucho más pobres que la Argentina han logrado completar. Caso Costa Rica, un país muy pobre, sin recursos naturales, ¿sí? Y que en determinado momento, en los años 50, 60, toma una definición política muy importante, que es que todo el mundo acceda a un servicio básico de manera universal, ¿no? Es un tema que nosotros hemos siempre nacido y crecido compartimentalizados y segmentados. Entonces, hace mucho tiempo que no discutimos qué le pasa a esos sectores de la población que no tienen acceso, ¿eh? Y después, muy interesante lo que acaba de decir el licenciado, en el caso del acceso hay como un problema oculto, ¿no? Argentina tiene la oferta de salud es gratuita, con lo cual cualquier persona que tiene necesidad de ir al médico va y se puede atender en un hospital público, en un centro de salud. Sin embargo, nosotros analizamos detalladamente la encuesta nacional de factores de riesgo, que es una de las grandes cosas que se ha hecho durante esta gestión de salud. Y 1 de cada 3 personas que quiso ir al médico, o sea, que sintió un malestar físico o lo que fuere, y quiso ir al médico por eso, 1 de cada 3 veces no fue, y dijo que no fue porque no tenía dinero. Entonces, ¿qué hace que una persona no puede ir al médico porque no tiene dinero, siendo que la oferta médica es gratuita? Y yo creo que tiene que ver con esa complejidad general de que muchas veces no tienen dinero para tomarse un transporte para llegar al centro de salud. Y después una cuestión un poco más dramática, aunque es la informalidad laboral, que hace que la gente no puede ir al médico porque no puede dejar ese día de trabajo. Porque si es una persona que trabaja, un jornalero, pierde ese día, capaz que a veces incluso pierde el laburo. Con lo cual, me parece que la cuestión de la formalidad laboral, toda esa contención social es relevante para la salud. Y después otro aspecto también fundamental es la cuestión educativa. Cuando uno ve todos los factores de riesgo, todas cuando las personas tienen que referenciar si tienen o no depresión, o se sienten ansiosas o no, o si tuvieron algún dolor, uno de los determinantes más importantes es el nivel educativo. No, estaba pensando ahora cuando estábamos hablando de esto, que en Europa y otros países que tienen, porque no podríamos hablar de esto en realidad sin contar con toda la información que en realidad es un tema, es un capítulo pendiente en el sector. El sector está con muchos déficits para recabar información, para buscar información y como para poder medir y comparar, ¿eh? Acá la palabra comparar es como una mala palabra, no se utiliza y entonces uno se pierde la posibilidad de aprender. Pero un indicador de fracaso importante de una gestión es internar a una persona sin necesidad de que esa persona esté internada, ¿eh? Es suspender una cirugía cuando la cirugía estaba programada. Si nosotros miramos los índices que aparecen en el sector privado, porque en el público es más difícil tener un relevamiento de eso, bueno, ahí nos encontramos con algunas características de ineficiencia que tiene el sistema muy, muy graves, ¿eh? Recién les comentaban ustedes la cantidad de dinero que se invierte en salud, ¿no? Ahora, ¿el dinero que se invierte en salud realmente se invierte en salud o figura que está en la salud, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas. Cuando uno ve la discrecionalidad en el manejo de las cajas, cuando uno ve que muchos municipios, mal o bien, eso es un tema que podemos discutir, lo que va para salud por ahí va para prestar, para comprar chapas,
o por ahí para hacer una campaña, ¿no? Espero que eso no ocurra muy seguido, pero cuando uno después hace el balance final y suma todo lo que se invirtió, el PAMI, por ejemplo, figura con muchísimo dinero en salud y se lo presta al gobierno. Ahora, cuando uno mira los números finales. ¿Cuánto es lo que llega? ¿Cuánto es lo que realmente va a salud en este país? Bueno, en primer lugar... Por ahí no es que sobra dinero en salud, ¿no? No, en primer lugar, digo, de ese total del gasto, el 40% es gasto privado, es gasto de bolsillo. En consecuencia, ya ahí uno tiene que detraer al total el gasto que lo puede hacer el que lo tiene. Claro. Después hay que detraer lo que son las cajas cerradas, las cajas con fondos específicos. PAMI tiene un presupuesto de 17.000 millones y los ahorros por eficiencia, supuestamente, que puede hacer PAMI, no se vuelcan a otros sectores que estarían necesitándolo. Las obras sociales tienen una caja cerrada. La APE sirve a las obras sociales que aportan al mismo. Entonces, si uno va detrayendo todo eso, se queda con un 10% de recursos que son de distribución universal. Ese 10% de los recursos es el único que puede ir al ciudadano que realmente lo necesita. Igualmente yo creo que digamos, hay mucha salud. Argentina invierte $1.500 internacionales por año por habitante promedio, y cuando uno lo desglosa por sectores incluso, también más o menos los 11 o 12 millones de personas que no tienen absolutamente nada más que el sistema público, tienen disponible unos recursos de magnitud similar, con lo cual con ese dinero se podría hacer mucho más. Y obviamente se logra más o menos entre un 25 y 30% menos de lo que logra Chile en términos de reducción de la mortalidad y mejoramiento general de los parámetros sanitarios con este dinero. ¿Por qué? A mí me parece que habría que centrarse mucho en los procedimientos. Creo que lo que dijo el licenciado recién es una gran verdad. La cuestión de cómo se administran los recursos en salud es un tema fundamental. Pero también a mí me parece que hay mucho de procedimiento médico y de todo lo otro que dijimos. ¿Por qué el sistema de salud usa ineficientemente los recursos? Hay múltiples razones. Una tiene que ver, por ejemplo, con que la población tiene una situación, una relación reactiva con la salud. Va al médico cuando tiene un problema y no va antes. Cuando usted baja la cantidad de dinero que invierte en medidas preventivas, necesariamente va a tener mejores resultados. Porque, por ejemplo, el caso de los infartos, es mucho más lógico prevenir que los pacientes no desarrollen diabetes, que no tengan colesterol alto, hipertensión, que tratar mismo un infarto. Y después, en el caso médico, si usted tiene conflictos laborales o la carrera hospitalaria no está claramente establecida o no es tentadora, o no, otros aspectos que tienen que ver con el soporte técnico de los hospitales, que el hospital funcione después de las 2 de la tarde, igual que a las 3 de la mañana que a las 8 de la mañana, que es lo lógico. Eso no se pudo hacer, ¿no? Eso no se ha logrado. Y eso, por ejemplo, en el caso, estamos hablando del infarto, pero la enfermedad no tiene horarios. La enfermedad ocurre en el momento que ocurre. El otro aspecto es el aspecto administrativo, como recién se mencionó, que es crítico. No tenemos estándares administrativos universales, no tenemos un sistema, por ejemplo, un sistema informático único para administrar el dinero de salud, para todos los sectores. Así que a mí me parece que, bueno, y después también, cuando hay desorden administrativo, necesariamente hay pérdida. Y hay un aspecto más que si tengo un segundo lo quisiera comentar. Cuando se relaciona la eficiencia con la que se gasta en salud con las libertades ciudadanas, tomando tantos índices como hay dando vueltas por el mundo y que lo hacen tantas organizaciones no gubernamentales, en general hay una relación inversa. Es decir, cuanto menor es el índice de participación ciudadana, mayor es el despilfarro. Y esto está bastante medido en muchos países, incluso en nuestro país, en que el dinero termina no siendo eficiente. Y yo necesito 3 pesos para lograr el beneficio que lo obtendría con 1. Es un aspecto no denunciado suficientemente a veces, pero uno, cuando se habla de clientelismo político, de falta de participación, también estamos hablando de salud. Hacemos una pausa y seguimos, ya venimos. Nosotros estamos en un país federal, ¿no? Y muchas veces se dice que es difícil aplicar una política de salud en una política federal como tenemos. ¿Cómo se soluciona esto? Muchas cajas, muchas distribuciones, obras sociales sindicales, obras sociales provinciales, un sector público con complicaciones de recaudación. ¿Cómo se planifica un sistema de salud nacional? ¿Hay solución a esto? Sí, nosotros lo que proponemos es el tema, en la línea que estoy trabajando, es en la de establecimiento de objetivos nacionales de salud que tengan carácter de derecho para las personas y además que sean auditados de manera independiente. Es decir, imaginemos que si el Congreso Nacional pudiese tener de alguna manera un control
como se tiene sobre el Banco Central, tenerlo sobre un instituto que establezca cuáles son los estándares de salud a los cuales cada jurisdicción debe llegar para cumplir con esas metas, y eso tuviese una repercusión sobre, no solo sobre el financiamiento, porque a veces puede ser regresivo. Si yo castigo al que no cumplió con los objetivos, en definitiva en detrimento de la gente. Pero sí tendría un efecto hasta legal, incluso muy fuerte, que haría que las gestiones tengan que obligarse a trabajar por los resultados, porque es lo único que cuenta. No tiene sentido que yo siga hablando acerca de cuáles son los recursos que invierto en salud, o si soy bueno o soy malo. Al final del camino, y en eso creo que la práctica de la médica la práctica médica es muy elocuente, importa qué obtuve. Entonces, objetivos nacionales de salud, que se transformaría en definitiva en un programa de calidad, es una de las maneras. La otra forma es estableciendo un instituto independiente que vaya generando esta conciencia de derechos a estándares objetivamente medibles y demás. Y por último, muy importante trasladar esto también al sistema administrativo, y por último hacer un sistema de información médica unificado a nivel nacional. El Ministerio de Salud de la Nación está trabajando en este momento sobre eso, con un grado de avance, digamos, lento todavía, pero lograr que una especie de, los brasileños lo están haciendo mucho, de que hayan desde el Poder Central permanentemente sondeos sobre la opinión pública y sobre la gente respecto de cómo ven su salud, sería importante. Y por último, la auditoría ciudadana al funcionamiento hospitalario, ¿no? Que es otro tema. Sí, ahí respecto de este tema me parece que nosotros deberíamos recuperar en el tema de salud mucho más protagonismo del Ministerio de Salud de la Nación. Del Ministerio, pero básicamente también del Poder Legislativo. Nosotros hace del año 88 que no discutimos en realidad sobre el sistema, y todo lo que se ha hecho después de haber sacado la 23660 y la 23661, que fue el último momento en donde se pusieron de acuerdo. Ya estamos hablando de casi 20 años. Exactamente, fue el último momento. Después lo que siguió fue decretos reglamentarios sobre estas leyes. Me parece que ahí hay que profundizar un poco, me parece que partiendo desde esa base, hacer los ayornamientos y discutir en realidad hacia dónde vamos como modelo, para después empezar toda la etapa de lo que sería la implementación de un modelo nuevo. Salud está imbuida de una temática que no está resuelta en la Argentina y que está lejos de ser resuelta, que es el problema de la coparticipación federal, lo cual genera algunas trabas importantes en lo que tiene que ver con la relación nación-provincia. Y en ese sentido, el Plan Federal de Salud, el anterior que fue presentado, preveía la posibilidad de crear un fondo de distribución que permita apuntar a estas brechas, a estas inequidades que hay entre una provincia y la otra, ¿no? Porque digo, más allá del tema de pagar por los resultados, también tenemos que ir a mirar cómo funciona la salud en cada uno de los sectores y establecer algún tipo de criterios que permitan premiar determinados comportamientos razonables respecto de los gobiernos, y empezar a financiar en función de esas de las brechas que tenemos, ¿no? ¿Es lógico dividir el Ministerio de Salud del de Bienestar Social cuando hablamos la salud como algo integrativo? ¿Ustedes cómo lo ven? Porque si hablamos de la necesidad de cloacas, esparcimientos... Yo creo que es razonable, porque no... Es razonable. Porque, separarlos. Sí, porque si no, salud es todo, evidentemente, pero al momento, usted piense que en realidad la cabeza de la ejecución del presupuesto es el presidente de la Nación, o el principal de cada jurisdicción. Y después yo creo que coincido mucho en cuanto al rol del legislativo. Y después los ministerios son la asistencia a ese brazo ejecutor fundamental. Ahí arriba se unifican las políticas, pero a mí me parece que cierto grado de especialización, es más, le digo, para mí tiene que ser más especializado todavía, porque hay muchas políticas médicas, o sea, cuestiones que tienen que ver con qué remedio doy, qué tecnología utilizo, qué conocimiento nuevo trato de que sea obligatorio para el personal médico y hospitalario en general, y eso no se pasa toda la vez. Sí, ahí hay un tema que es qué hace el Ministerio de Salud Nacional en un contexto como el que vivimos, en donde hay una descentralización importante de los servicios. Y en eso
Yo creo que hay cosas que se están haciendo, que son signos interesantes. Ahora, hay déficit todavía. Por ejemplo, es inexplicable que el Ministerio no se involucre mucho más con las guías clínicas y los protocolos, que nadie lo va a hacer, es decir, ninguno de los otros sectores lo va a hacer, si no lo hace el Ministerio. Y las guías clínicas y protocolos, que no son una cosa que van a permitir obtener votos, pero van a permitir asignar los recursos de mejor manera. Van a poder seleccionar justamente aquellos procedimientos y consensuar. Pero fíjese que en el caso de las guías y protocolos tocó un muy buen punto. En Estados Unidos las guías para el manejo de las enfermedades más prevalentes surgieron del Congreso. Los famosos Joint Commission son comisiones del Congreso y expertos en salud. Y son prácticamente de lectura obligatoria. Uno no puede manejar la hipertensión arterial si no se basa en esas guías. Así que yo creo que francamente el Congreso de la Nación podría ya hoy tomar un rol muy fuerte en el manejo de las enfermedades más prevalentes, convocando a expertos y con una metodología propia de lo que es la profesión, digamos, la profesión médica, no tanto con la profesión de ellos, porque yo he visto que se reúnen y hacen la gente habla y opina todos a la vez. Además, eso no es lo que nosotros tenemos que tener. Hay que tener una metodología acá científica. Sí, el Congreso podría tener en un proceso de ayornamiento también instancias de asesoramiento diferentes para trabajar. Quiero poner un punto también que es sobre lo cual el Ministerio de Salud de la Nación debería preocuparse, que es el tema de la calidad. Si la calidad ha sido vista en la Argentina como una cosa como el lujo o la cosa diferenciada. Una declamación. En realidad la calidad es hacer bien las cosas. En realidad es tan simple como eso. Es hacer bien las cosas, utilizar bien los recursos, tener los mejores resultados. Es decir, hay mucha relación entre el concepto de calidad y de alguna manera el concepto de eficiencia. Entonces, en la medida en la cual podamos involucrar a un gobierno trabajando en hacer traspasar de manera transversal la calidad como forma de trabajo, yo creo que en ese sentido vamos a dar un paso interesante en la materia. Ahora, fíjese que nosotros ahora tenemos un primer avance muy importante en este sentido y que el Congreso podría trabajar, que es el estudio de carga de enfermedad que se hizo con asistencia del Banco Mundial y que dentro del contexto del programa de funciones esenciales del sistema de salud. Hoy en día nosotros sabemos cuáles son los principales problemas de salud que tiene nuestro país y sobre los cuales habría que atacar con políticas nacionales. Obviamente que el número uno es la enfermedad cardiovascular. Ahora, no es menor el caso de los accidentes de tránsito, que lleva un porcentaje muy importante de la carga de enfermedad. Con un índice de aumento de discapacidad también tremendo, aparte un impacto muy fuerte sobre la población joven activa. Con lo cual, a mí me parece que es una muy buena agenda. No soy parlamentario, pero a los que son parlamentarios se los diría, si quieren una buena agenda para ver qué hay que hacer en salud en la Argentina, tomar la carga de enfermedad y empezar a trabajar sobre eso. Trabajar a priorizar, ¿no? A priorizar. En ese sentido, a mí personalmente me parece que lo de la experiencia de Chile, del Plan Auge, es una experiencia muy interesante para empezar a discutir qué es lo que tiene que estar cubierto para todos, con qué recursos, y hacer un plan que no diga que de la noche a la mañana, como muchas veces se votan las cosas en el Congreso, de la noche a la mañana estamos cubiertos, porque hay una secuencia, hay un financiamiento que tiene que ser programado. Tiene que estar acompasado este proceso, ¿no? Yo me refería, cuando hablaba de calidad también, a todo lo que tiene que ver con la microgestión y a los atrasos que nosotros tenemos respecto de lo que sería la acreditación de los establecimientos. El Estado es responsable, en definitiva, de que una persona entre a un lugar que no está en las condiciones adecuadas, y en eso tendría que haber un mayor involucramiento del Estado Nacional. ¿Para cuántas instituciones públicas no pasarían esa aprobación? No, pero es un tema serio. Pasa que hay que hacerlo contextualizado. Es decir, nosotros no podemos poner un estándar primero, que hay toda una discusión sobre los estándares, porque digamos, no podemos pretender, por eso hay que priorizar, y coincido en eso con lo que recién dijo el licenciado, tiene razón. Si nosotros tenemos elementos para priorizar, a partir de ahí hay que generar la normativa. No tiene ningún sentido, yo le digo, tuve internado en hospitales públicos durante muchos meses cuando era chico y vi en carne propia esas deficiencias, pero también vi las excelencias. Entonces, el trabajo es un trabajo muy artesanal que hay que hacer en nuestro país, porque tampoco se puede venir acá a borrón y cuenta nueva o poner estándares como en Dinamarca o como en Suecia, en un país que no tiene los recursos, no tiene la cultura de eso, porque también la población tiene que empezar a cuidar su hospital. Yo recuerdo el caso del Hospital de Clínicas. Arreglaron todos los baños del primer piso. Cuando terminaron de arreglar los baños del segundo piso, estaban todos rotos los baños del primer piso.
Y eso es bastante frecuente, que se roben las lamparitas y demás. Con lo cual, obviamente, uno diría también la población, ¿por qué la población va a cuidar lo que el Estado no cuida? ¿No? Eso se trata de introducir criterios de autoevaluación y de evaluación, y por supuesto que en los sistemas de acreditación, por supuesto que no vamos a comparar peras con tomate, vamos a comparar los hospitales que tengamos que comparar, y es también un proceso de aprendizaje. No es que la acreditación significa que se cierran los establecimientos. Se tendrán que cerrar algunos establecimientos, quizás porque están afuera completamente de lo que es el mínimo exigible, pero en el resto hay todo un procedimiento, ¿no? Una serie de cambios que se van haciendo, de reformas, pero básicamente se trata de buscar dónde están los problemas, y de señalar y tener una agenda de reforma. Ahora, yo creo que como punto crítico para esto, es muy importante, todo lo que estamos diciendo creo que es central, ¿no? O sea, está dentro de la discusión habitual, pero es la cuestión del liderazgo del recurso humano en salud. Para mí es, si nosotros no tenemos, es decir, yo creo que la gestión en su momento, cuando recién empezó la democracia y nuestro país había como una llamémoslo doctrina médica, había un deseo en el cuerpo, todos los médicos estaban, yo todavía no había ni entrado a la facultad, pero estaban como compenetrados con una forma de hacer salud. Es verdad que estaba muy cerca al Mata, o sea, había una doctrina general. Eso, hay una crisis mundial en ese sentido, y también hay una crisis mundial con la propia carrera de la medicina. Y ni hablar con el recurso en general, enfermería, ahí es mucho más grave el problema. Con lo cual me parece que un foco muy fuerte en el recurso humano para lograr ese sentido de... ¿Nos pasa también con la educación? Con la educación médica hay también una crisis importante. Es decir, tampoco le podemos pedir al médico que cuando a veces no le dan los elementos como para poder comprender el contexto en donde va a trabajar. Menos lo que significa ser director de un hospital o jefe de servicio de un hospital. Ese es un punto en el cual, cuando él habla de liderazgo clínico, es importantísimo. Digamos, uno no va a poder poner a un profesional que trae de afuera para llevar adelante un servicio. Un servicio tiene que ser gestionado como un verdadero producto. Y yo, para rescatar la figura de Ramón Carrillo, que es tan cara, ¿no? Es un acto patriótico. O sea, nuestro país está en una situación en la cual tiene que como ayudar a reestructurar su sociedad, que quedó, desde el punto de vista médico, seriamente dañada en el 2001. Usted ve la mortalidad en Argentina en el 2001 aumentó y no se recuperó en los adultos de la edad trabajadora. Argentina tiene niveles de mortalidad muy altos en ese grupo, que es el más vulnerable porque es el que nunca terminó de educarse y no tiene trabajo. Entonces, reconstruir todo eso es una tarea muy compleja que tiene dos actores fundamentales, que son los maestros y el sistema de salud, el equipo de salud. Indudablemente hay mucha gente que fue expulsada después del gobierno de la década infame y ya hay nietos no ha vuelto a incorporarse. Sí. Ya hay nietos de expulsados. Claro. En Argentina, la mayoría de los niños son pobres y son hijos de pobres o de hogares empobrecidos. Es decir, cuando uno agarra los datos censales y los empieza a analizar, son preocupantes, porque además nos ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. En los sectores que más crecen demográficamente, porque es un fenómeno, una revolución demográfica mundial, son los sectores más humildes, que tienen las peores necesidades, la peor situación de salud y de educación. Entonces, a mí me parece que esa mirada tenemos que cambiar, la perspectiva, tenemos que tener que nuestro país está cambiando. Los invito a un corte y seguimos. Ya volvemos. Ustedes que representan a distintos partidos políticos, ¿no? y con la futura conducción de salud de estos temas, cuando uno habla de economía, se llena de grandes operadores hablando de economía, cuáles son las estrategias financieras y si vamos a ganar más acá o vamos a perder allá, o cómo está el Banco Central o si prestamos dinero. ¿Hay reuniones interpartidarias para temas de salud o es como algo que está medio olvidado? Bueno, salud, cuando uno hace una encuesta o cuando lee una encuesta de la gente que piensa de salud, lo pone como un problema que es sexto, séptimo o octavo, ¿no? Es decir, primero aparece el tema del desempleo, aparece el tema del trabajo, aparece el tema de la inseguridad, aparece el tema de educación y aparecen otros temas que hacen que eso también se ve reflejado en términos muchas veces de la política, ¿no? Los mismos políticos que en eso son muy racionales tratan a veces de poner en un lugar marginal, si se quiere, al tema de la salud.
que en realidad debería generar un ámbito como uno puede ver en otros países. Brasil mismo, Brasil es un país que si bien sigue teniendo sectores de la población que no tienen cobertura, tiene una sociedad civil muy activa en el tema de salud. Muy activa. Uruguay Las también. universidades se involucran con la discusión, hay centros de estudio, hay organismos, la discusión sobre salud está latente. Uno tiene la impresión que en la Argentina eso es puertas adentro. Cada uno piensa su plan, hay pocas instancias de debate mucho más amplio, no solamente entre los operadores del sector, sino con la misma sociedad. Ahora, igualmente, vamos a hacer una crítica a los economistas. Yo, cuando escucho los debates de economistas, pocas veces escucho un debate realmente con un sentido desarrollista. Es decir, en general, nunca termino de ver, bueno, a ver cómo hacemos para que el país verdaderamente transformarlo en una sociedad transformadora de la realidad. Yo creo que cuando uno pone el espíritu de la política, pasa a ser el desarrollismo, es decir, el desarrollismo no solo en el sentido, no digo necesariamente en el sentido frondicista, sino en el sentido de que me imagino una sociedad que debería estar integralmente en otro nivel de productividad, en otro nivel de justicia social y demás, ahí la salud y la educación automáticamente entran en el primer plano. Ahora, yo le diré a los economistas porque no hablan más de salud. Si es el insumo número uno. Argentina tiene un serio problema en su población económicamente activa. Y eso lo va a de calificación, lo tiene que solucionar la educación, y de salud. Y eso lo va a solucionar el sistema de salud. Entonces, yo lo que le diría es al revés, le diría a los economistas, ¿por qué ustedes no preguntan más sobre salud a los que estamos en el tema? Si es lo número uno que hay que hacer en nuestro país. O sea, o piensan que los días de ausentismo laboral que tienen... ¿Usted ve cómo trabajan los albañiles en nuestro país? ¿En qué condiciones laborales? Yo a veces he visto gente también veo empleados haciendo públicos, casas de $200.000. Negro, con contratos basura. Pero yo he visto en obras personas trabajando, haciendo casas de $200.000 y su almuerzo era mandarinas. Gastando 4.000 calorías diarias, porque es un esfuerzo enorme. Claro. Y eso no le importa a nadie. Y eso no repercute en la economía. La edad promedio de difunción de las personas más humildes, de los sectores trabajadores más humildes de nuestro país, es 56 años. Como está pasando ahora en Rumania, después de la perestroika. Es decir, yo lo diría al revés. Los economistas quieren hablar de un país en donde creamos en su proyecto de desarrollo, empiecen a hablar más de educación y de salud. Sí, eso también tiene que ver con una mirada económica más amplia y más diferenciada, más moderna, ¿no? A ver, el crecimiento y el desarrollo económico no es solamente mirado en términos de cuánto crece el Producto Bruto Interno, tiene que ver también con el capital social y de alguna manera con el capital humano que uno va desarrollando, ¿no? Sin duda que los aspectos de distribución del ingreso pasan no solamente por entregar dinero a través de una asignación familiar, por hijo, por algún otro mecanismo de redistribución monetaria, sino pasa por otorgar y dar servicios públicos de muy buena calidad. Es lo que pasa en los países desarrollados que tienen un sector público importante. Se atreven a cobrar los impuestos que se pagan, después podríamos discutir un poco sobre la presión fiscal acá, pero dan servicios de muy buen nivel, ¿no? Hay un índice que es la salud bucal. Una vez me tocó una reunión en un barrio muy pobre, la provincia del conurbano, muy pobre, y con madres. Y las chicas jóvenes, tenían 25, 30 años, 35, sin dientes. Yo digo, ¿cómo una chica que está en un momento en el que es hermosa y resigna sus dientes? Entonces, ¿de qué clase de justicia social estamos hablando si la gente ni siquiera... es decir, y una me hace un chiste, me dice, ¿sabe qué pasa, doctor? Cada hijo es un diente. Me dice eso. Y yo por mis adentros decía, pero ¿qué está pasando en nuestra sociedad que no somos capaces de ver que una persona está resignando salud? Cuando la gente no va al médico por no dejar el día de trabajo, está resignando vida. Está demostrado, hay estudios epidemiológicos de sobra para demostrar que cuando una persona se siente mal y no va al médico, poblacionalmente aumenta la mortalidad. Entonces, y eso ocurre en otros sectores sociales también, ¿no? Yo creo que usted lo mencionó recién y tiene toda la razón del mundo. A veces las empresas o los bancos o los estudios jurídicos o tantos otros organismos tienen regímenes de trabajo para sus jóvenes que los tienen trabajando hasta las 4 de la mañana, después los hacen días. Y eso se cree que es gratis, eso se paga con salud. Así que para mí la cuestión esta es muy importante. Si yo quiero pensar le invierto la pregunta.
le voy a creer más a los economistas cuando en lugar de hablarme tanto de tasa de interés me empiezan a hablar más de educación y de salud. Hay un tema que preocupa mucho que es el intercambio de prestaciones, y en este caso ustedes representan a Capital, a provincia, aunque estamos hablando de nación, de las prestaciones entre Capital y el conurbano. ¿Esto es tan dificultoso de solucionar? ¿Tiene alguna solución? ¿O no es un tema que se discuta interpartidariamente? No, yo creo que ahí hace tiempo que se viene hablando del famoso AMBA y de la necesidad de coordinar este tipo de políticas. Yo creo que claramente uno no puede evitar que el ciudadano se traslade de un lugar a otro, pero sí puede coordinar para que ese flujo, ese intercambio esté de alguna manera planificado. Y lo que uno puede hacer es planificar ese territorio como un territorio que comparten en materia de salud los dos estados, la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido a mí me parece que un tema clave cuando hablamos de fragmentación y integración, muchas veces hablamos de fragmentación de los fondos, fragmentación del financiamiento. Yo creo que la fragmentación que más pega respecto de lo que es el paciente es la fragmentación de del primer nivel con el segundo nivel y la alta complejidad. Es decir, la imposibilidad de que un paciente pueda tener un tránsito normal, una continuidad en su atención entre que va a un centro de salud, pasa al hospital porque es derivado o directamente va al hospital y después vuelve a su centro de salud. Y ahí hay algunos instrumentos que ya la verdad que la informática nos ha acercado, como la historia clínica electrónica, muchos instrumentos que nos permitirían manejar esas poblaciones de otra manera, ¿no? Como estamos, es como que hay una disputa entre la capital y la provincia de Buenos Aires respecto de los que vienen acá y que la provincia no paga por esos beneficiarios. Yo también podría decir de que si esa gente de la provincia de Buenos Aires no viniera a atenderse a los hospitales de la capital, quizás habría muchos que tendrían que estar cerrando, porque uno debería redefinir un poco o reconvirtiéndose, porque la población de la capital federal tiene un porcentaje muy alto de población de tercera edad, de un envejecimiento poblacional muy importante, y que a lo mejor habría que buscar una reconversión de algunos institutos hacia los problemas de la tercera edad. Tiene un problema con la aparición, la emergencia de las enfermedades crónicas ha hecho que el modelo de hospital tradicional caduque. Eso es lo que hay que cambiar, digamos. Yo le diría que para mí la relación capital federal con urbano es el problema de desarrollo más estratégico que tiene nuestro país. Ahí vive 1 de cada 3 argentinos, básicamente, en ese grupo. Y la mitad de ellos vive en las márgenes del Riachuelo, en la cuenca del río Matanza, con todo lo que eso significa. Entonces, nuevamente, hablábamos recién de los economistas. Dar un marco estratégico dentro de una política general de desarrollo de nuestro país a la cuestión simbiosis capital federal con urbano es crítico para el desarrollo de nuestro país. Ahí es donde más crece la población. La mitad de la nueva población en Argentina se desarrolló, básicamente se asentó en el conurbano o creció en el conurbano, y salud es uno de los aspectos. Basura es el otro, aguas es el otro, vivienda es el otro. Infraestructura red y infraestructura de transportes es el otro. ¿Cómo armar todo eso? Y bueno, evidentemente va a ser que es como el problema es el Riachuelo. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo con eso, no podemos poner de acuerdo en nada más. Me parece que excede a los gobiernos locales y es una decisión que es el gobierno central que tiene que juntar a los actores provinciales, además a todos los intendentes. Hay 5 municipios, hay por lo menos, que son los que bien linderan con la ciudad de Buenos Aires, y de ahí surgir, entender que es un área estratégica para el desarrollo de nuestro país. Lo que otros creen que la gente va a ir a vivir a las ciudades del interior porque florezcan, eso no existe. Quiero hacer una defensa de los economistas. No, en el sentido de que, la economía de la salud ha desarrollado un indicador que son los años de vida ajustados por calidad, que es perfectible, pero que tiene y empieza a ser considerado, por lo menos por algunos economistas que tienen una visión del desarrollo diferente. Creo que la gente que acompaña a Ricardo está en esa tesitura, y el mismo González Fraga también es una persona que ha demostrado, digamos, interés en incorporar este criterio. El criterio de los ABAC es básicamente medir los beneficios en términos sanitarios.
para poder tomar decisiones de inversión, en algunos casos, también considerando los años ganados en discapacidad que se pueden llegar a ganar en un contexto de una determinada inversión, ¿no? Me parece que